¿Te imaginas una vida sin petróleo? Un día sin utilizar tu auto, sin maquillarte, sin usar tus prendas favoritas o ver tu serie preferida en la computadora. El petróleo se convirtió en un recurso vital para la producción de artículos útiles para nuestra vida cotidiana. Durante años, el llamado oro negro ha sido la principal fuente de economía mundial. Es uno de los recursos más utilizados por las industrias, el transporte y la energía. Sin embargo, este recurso es una de las principales causas de contaminación hoy en día, ya que su combustión emite gases que provocan efecto invernadero, los cuales contribuyen al cambio climático. Los derrames accidentales de petróleo también contribuyen al deterioro de la vida marina y terrestre. Un ejemplo del impacto de este recurso es el derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, donde en el 2014, tras una toma clandestina, se provocó el derrame de hidrocarburo. Debido a esto, se contaminó el río San Juan, llegando hasta zonas de cultivo, afectando a estos, así como a la flora, la fauna y a las personas que dependían de este río. Para empezar, ¿qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son compuestos químicos formados exclusivamente por medio de enlaces entre átomos de carbono e hidrógeno. Se les conoce como compuestos básicos y por lo tanto fundamentales de la química orgánica. Al ser base de la química, pueden crear estructuras tanto simples como complejas, principalmente divididas en alifáticos, que son cadenas unidas en carbono, y aromáticos, que son estructuras de anillos que otorgan propiedades diferentes e importantes a una molécula. Pueden ser utilizados en un estado sólido, por ejemplo, hidratos de metano en forma de hielo, en un estado líquido con diferentes variedades de petróleo líquido y gaseoso en gas natural. Se pueden obtener dependiendo del tipo de yacimiento en el que se encuentran, utilizando tecnologías más complejas según la accesibilidad y la profundidad del compuesto. Dos métodos importantes serían la extracción en las capas más delgadas de la corteza terrestre y los que se encuentran a una mayor profundidad en estados de la corteza terrestre con mayor densidad. ¿Y ustedes sabían que los hidrocarburos son moléculas que únicamente contienen átomos de carbono y de hidrógeno? Las cadenas de hidrocarburos están formadas por una serie de enlaces entre los átomos de carbono. Estas cadenas pueden ser largas o cortas y no todos los hidrocarburos son cadenas lineales. Los hidrocarburos pueden contener varias combinaciones, ya sea simples, dobles y triples de enlace carbono-carbono, y cada tipo de enlace afecta la geometría molecular de la molécula. En el caso del agua, los átomos de hidrógeno están unidos al átomo de oxígeno por medio de enlaces covalentes, es decir, los hidrógenos comparten los electrones con el átomo de oxígeno. Esta unión de átomos forma un ángulo de 104.5 grados, dando como resultado una molécula que tiene un ligero lado positivo y un ligero lado negativo, lo que la hace muy reactiva con muchas otras sustancias. Pero, ¿cuáles son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y el agua? Las propiedades físicas de los hidrocarburos son las siguientes. El punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del hidrocarburo, aunque también influye la geometría molecular. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Su densidad aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Son insolubles en agua, ya que son sustancias apolares, es decir, que las densidades de cargas eléctricas en las distintas regiones de cada molécula se anulan. Por otro lado, el agua no tiene sabor ni olor. Se encuentra en estado líquido a temperatura normal, de 20 grados. Sin embargo, es la sustancia que se puede encontrar en dos estados más, sólido y gaseoso. Tiene un punto de ebullición relativamente alto, 100 grados centígrados, y se congela de 0 grados centígrados. Posee una tensión superficial alta, lo que nos dice que puede llegar a ser pegajosa y elástica. Puede desplazarse por medio de las raíces de las plantas y los vasos sanguíneos. Pasando a las propiedades químicas, los hidrocarburos pueden llegar a la combustión completa o incompleta. Las sustancias resultantes de la combustión pueden ser dióxido de carbono o monóxido de carbono, por lo que son considerados sustancias contaminantes. Bajo la presencia de luz, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y se producen sus derivados. El agua contiene pH neutro. Reacciona con los óxidos ácidos, básicos, metales y no metales, además de que se une con las sales para formar hidratos. Se le conoce como el solvente universal, ya que disuelve una gran cantidad de sustancias. Ahora, ¿cómo es la
la polaridad de los hidrocarburos, su solubilidad, su densidad y su viscosidad. Para determinar la polaridad de los hidrocarburos, debe analizarse la diferencia de electronegatividad entre el carbono, que es de 2.5, e hidrógeno, de 2.1, y su geometría molecular. Como no hay mucha diferencia de electronegatividad entre ambos, significa que son simétricos porque los electrones que se comparten entre enlaces que unen el carbono y el hidrógeno se distribuyen equitativamente. Por esto se entiende que son no polares. Debido a su polaridad, los hidrocarburos son insolubles en agua, porque semejantes disuelven semejantes, y el agua es polar. Sin embargo, los hidrocarburos, al ser no polares, son miscibles entre sí o en otros disolventes no polares. La densidad se refiere al peso que tienen las moléculas en comparación con el espacio que ocupa. Por ejemplo, los hidrocarburos flotan sobre el agua debido a que son menos densos, es decir, más ligeros, y el agua, por el contrario, es más pesado. La viscosidad se refiere a lo espeso que es el líquido, y en comparación con el agua, los hidrocarburos tienen mayor viscosidad. De igual forma, la viscosidad puede aumentar si la masa molecular del hidrocarburo aumenta. ¿Y cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas que se involucran? Bueno, las interacciones entre el agua y los hidrocarburos son la razón por la que un derrame es tan difícil de limpiar. El agua es polar, mientras que los hidrocarburos no lo son, entonces no se mezclan. El agua se une muy fuerte con otras moléculas de agua, pero los hidrocarburos solamente tienen fuerzas débiles. Por eso, cuando ocurre un derrame, el petróleo queda flotando arriba del agua, en lugar de disolverse. Y aunque no se mezclen, sigue siendo bastante complicado quitarlo, porque el petróleo se extiende rápido, se pega en las plantas, en los animales y en la tierra, además de ser muy tóxico. Esto bloquea el paso de oxígeno y de luz, y termina afectando a los peces, a las plantas y a todo el ecosistema. Sabiendo todo esto, ¿qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Los separadores de hidrocarburos utilizan un mecanismo basado en el principio físico de la fuerza de gravedad. Las sustancias con mayor densidad que contiene el agua se ingresan al depósito y permanecen en el fondo en forma de lodo, ya eliminándolos del agua para empezar el proceso de separación. De esta manera, los hidrocarburos, como son más ligeros que el agua, tienden a subir y unirse hasta quedar en la superficie del líquido. El agua ahora se encuentra libre de la mayor parte de los hidrocarburos, pero puede continuar con otros tratamientos. Este método es efectivo para procesos como la refinación del petróleo, pero existen diferentes funciones específicas para diferentes usos. Para finalizar, ¿cuál es el grado de toxicidad de ciertas sustancias químicas presentes en el petróleo? Los hidrocarburos son las principales sustancias que se encuentran en el petróleo, y muchos de estos suelen tener un grado alto de toxicidad. Compuestos como el benceno, tolueno y xileno, que se encuentran en la gasolina, pueden dañar permanentemente el sistema nervioso central en caso de tener una exposición prolongada o extrema al compuesto. Específicamente el benceno también puede producir cáncer. El N-hexano, por otro lado, causa una pérdida de sensación en piernas y pies. En casos más severos puede incluso llegar a provocar parálisis. Por otro lado, el impacto ambiental de estas sustancias sería muy grave. Cuando los hidrocarburos y compuestos como el benceno o el tolueno afectan a un ecosistema, pueden llegar a envenenar a todos los organismos vivos. Estos contaminantes pueden acumularse en la cadena alimenticia, lo que significa que también afectan a los humanos. Además, alteran la calidad del agua y del aire, provocando la pérdida de biodiversidad y daños a ecosistemas completos. En el caso de un derrame como el de Cadereyta, el impacto no solo es inmediato, sino que puede durar años porque estas sustancias son muy persistentes en el ambiente. Al saber toda esta información, nuestra reflexión sobre este problema es la siguiente. Este problema tuvo un impacto ambiental en el ecosistema del río negativamente, ya que dañó cultivos de la población local, la calidad del agua tanto para consumo de los habitantes en los alrededores como del ganado, la fauna silvestre y el riego de los cultivos. Además de la contaminación del agua, las cantidades importantes de compuestos y sustancias que la refinería emite hacia la atmósfera afectan de manera visible y cualitativa la calidad del aire en su entorno. Muchos campesinos pidieron la indemnización por los daños ocurridos y no hubo respuesta por parte del gobierno. El derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano debe ser garantizado por el Estado mexicano, de acuerdo a la legislación internacional y nacional vigente. Se debió garantizar la integridad de los afectados
así como de los elementos naturales como el suelo. Y si hablamos del respeto y del derecho al servicio al agua, creemos que el derecho humano al agua no puede darse por sentado. Proteger este recurso nos exige respeto, responsabilidad y compromiso conjunto entre instituciones, empresas y ciudadanos, porque garantizar agua limpia y segura es garantizar vida y bienestar para las generaciones presentes y futuras. En conclusión, Los hidrocarburos son estructuras esenciales para formar el petróleo y utilizarlo como fuente de energía. Como nos facilita la realización de actividades cotidianas, también puede perjudicar nuestra salud si no se toman los cuidados adecuados. El derrame de petróleo en Nuevo León mostró cómo la contaminación puede afectar gravemente el agua, los cultivos y la fauna. La falta de respuesta de las autoridades evidenció la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano.